Hola, ¿cómo están? Vamos a realizar una nueva experiencia de laboratorio en la que observaremos algunas de las propiedades que tienen los elementos de la tabla periódica. Antiguamente eran pocos los elementos que se conocían, fundamentalmente hierro, mercurio, oro, y fue entre el siglo XVIII y el siglo XIX que esta lista se fue completando con la identificación de los gases y de otros elementos. A partir de esto surgieron interrogantes entre la comunidad científica en la que se planteaban si tenían estos elementos características similares y si existía una forma de agruparlos y a su vez predecir su comportamiento. Bueno, realizaron estudios y observaron estas propiedades similares, pero costó mucho darles un ordenamiento sistemático. Y el más aceptado y que tuvo gran consenso fue el publicado por Mendeleev en 1869, en el que, muestra un orden, una periodicidad en este ordenamiento. Podemos observar, te voy a pedir que te acerques, que el ordenamiento que aún hoy utilizamos es el de filas horizontales que denominamos período y columnas verticales que denominamos grupo. Bueno, pueden observar acá en estas dos tablas que yo tengo en mi mesada que cuentan con información diferente. Esta es una tabla más sencilla, esta es una tabla quizás más completa que también tiene información en el reverso y que los colores y el diseño tiene que ver con la publicación y lo que requiere cada editorial. Esta tabla es la que se encuentra incluida en este libro y es la que yo voy a utilizar ahora y que les quiero mostrar la gran cantidad de elementos que se encuentran representados acá, ordenados y coloreados de color verde claro, donde tenemos elementos cuyos átomos tienen la capacidad de ceder electrones y de formar iones positivos, es decir, cationes, y que denominamos metales. Vamos a observar este grupo de color rosado, donde tenemos menor cantidad de elementos, cuyos átomos tienen muchos electrones en los orbitales del nivel de energía más externo, ganan electrones y forman iones negativos o aniones. Y este es el grupo de los no metales. Acá representado en amarillo, un grupo más reducido, el de los metaloides, que tienen un comportamiento similar al de los no metales, un comportamiento químico similar al de los no metales, pero que sus propiedades físicas tienen más similitudes con el grupo de los metales. Y en esta tabla también los podemos observar en este sector, en este color, ¿no? Bueno, vamos a ir entonces a realizar la parte experimental. Quiero que observen los materiales que tengo en esta bandeja. Miren, acá yo en la tabla les circulé en lápiz que tengo más representantes del grupo de los metales que de los no metales. Esto se debe a que ustedes observarán que en la bandeja yo tengo
todos elementos en estado sólido y la mayoría de los no metales se encuentran en la naturaleza en estado gaseoso. Entonces, por razones obvias, no los tenemos acá para realizar el práctico. Vamos a empezar con el análisis de las propiedades intensivas. Ustedes definieron en el primer cuatrimestre las propiedades intensivas, esas que no dependen de la cantidad de materia, que en este caso son el color, el brillo. Entonces vamos a observar que con respecto al color tenemos este grupo de 3 y estos 3 que tienen una coloración, ustedes dirían plateada, gris. El color es argentífero. El oro un color amarillo, el cobre en este tono amarronado, tan característico que tiene, y el azufre también otro tono de amarillo. Vamos a probar el magnetismo de estas sustancias que tenemos acá, a ver si alguna de todas ellas es magnética y tiene esa propiedad. El azufre no, el carbono no, es decir que los no metales no tienen magnetismo, este metal tampoco, el cobre no, el hierro sí. Estos clavos son de hierro, hay clavos también de acero y hay de otros materiales, estos son de hierro. La plata no es magnética, el oro tampoco, ni el estaño ni el plomo. O sea que solo es magnético el hierro, es una propiedad de este elemento. Con respecto, como les decía, al brillo, bueno, el oro y la plata no los voy a lijar porque son objetos personales, pero quiero que acá observen que no tiene tanto brillo el estaño, ¿no? Acá se lo ve como opaco, oscurecido. Sin embargo, lo voy a lijar un poco y quiero que observen, lo voy a mover para que se pueda apreciar el brillo. ¿Sí? Y ¿qué es lo que le quité al lijarlo? Le quité el óxido. Los metales en contacto con el aire, con el oxígeno que se encuentra en el aire, se oxidan. Entonces, para poder apreciar el brillo, debemos lijar el metal. Lo mismo ocurre, y acá también lo pueden apreciar. Fíjense, ahí que tenemos oscuro u opaco y ahí bien brillante. Lo mismo vamos a hacer un poquitito con el hierro, aunque se encontraba en un frasco, entonces estaba más aislado. Ahí lo mismo podemos apreciar nuevamente su brillo. Esta pieza de cobre es bastante más dura. La dureza tiene que ver con el rayado. Si este metal es un metal más duro, fíjense que el rayado no es profundo. Entonces, cuanto menos profundo es el rayado, más duro es el metal. Bueno, acá el aluminio no tiene prácticamente, no había tenido contacto prácticamente con el aire, ¿no? Bueno, fíjense que ya ahí los no metales no tienen brillo, ¿no? Apenas da la impresión de que tuviera como un poco mate, no son totalmente mates, el azufre tiene como un brillo acerado, levemente, pero claramente no es el brillo metálico que tienen los metales
ahí representados. Bueno, vamos a probar ahora la conductividad eléctrica. Yo voy a mostrarles que al cerrar este circuito se enciende la lamparita, yo voy a interponer las sustancias y al estar cerrando el circuito con la sustancia interpuesta, aquella que conduzca la corriente eléctrica será la que permita que se encienda la lamparita. Bueno, fíjense que ahí yo ya acerqué la plata y conduce la corriente. Voy a hacer lo mismo con el oro. Probaremos el estaño, hay que hacerlo en el lugar donde estaba, ahí se nota perfecto, donde estaba lijado, porque el óxido le hace de película aislante, entonces no me daría correctamente la conductividad. Acá el plomo lo mismo, el aluminio también, fíjense. Ahí tenemos el cobre que también encendió. Está medio loco este circuito porque no tengo forma de ponerlo. Tengo mucho cable, me parece. Bueno, voy a mostrarles ahora qué pasa con el carbono, que también conduce la corriente eléctrica, y el azufre, no conduce la corriente eléctrica. Entonces, vamos a hacer un repaso. Todos los metales conducen la corriente eléctrica, y de los dos no metales que tenemos para comprobar, el azufre no conduce y el carbono sí, el grafito sí. Una de las formas de encontrar el carbono es el grafito y sí conduce la corriente eléctrica. Ustedes deberán investigar qué es lo que sucede con los otros no metales con respecto a la conductividad. Tanto el brillo metálico como la conductividad eléctrica en los metales se debe al movimiento de los electrones libres. Esos electrones que se van a ceder en las uniones químicas, en los enlaces que se produzcan entre los metales y los no metales, por ejemplo. Recién yo mencioné el grafito. El grafito es una de las formas alotrópicas que podemos encontrar el carbono. ¿Qué quiere decir esta propiedad alotrópica? Significa que podemos encontrar este elemento en dos o más formas físicas diferentes. Una de ellas es el diamante, que tiene la particularidad de ser duro, no conduce la corriente eléctrica. Otra es el grafito, que es blando y sí conduce la corriente eléctrica, como pudimos observar. La forma alotrópica del átomo de carbono más reciente fue sintetizada en 1985, se denomina futboleno y se denomina así porque su forma espacial es similar a una pelota de fútbol, ya que combina 20 hexágonos y 12 pentágonos en su estructura y forma parte este futboleno de la familia de los fulerenos, que a Curie Smiley les permitió obtener el Premio Nobel de Química en 1996. Estos elementos, la combinación de estos elementos representados aquí en la tabla periódica, son los que al combinarse forman la materia que nos rodean. Y el modo en el que
se combinan estos átomos y las moléculas, incide en las propiedades que adquieren las sustancias químicas. Bueno, hasta acá llegamos, mucho para investigar, para trabajar y nos vemos la próxima.